De nuevo es un gusto poder saludar a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través del canal de temas cristianos, y en esta ocasión seguiremos analizando el primer capítulo del libro Evidencia que exige un veredicto, escrito por nuestro hermano Josh McDowell. Y en el video anterior nosotros estuvimos viendo por qué la Biblia es singular o por qué la Biblia es única. Y ya presentamos algunas razones de por qué la Biblia nosotros podemos decir con plena certeza de que es única o es singular. Y en esta ocasión nosotros seguiremos dando más razones de por qué la Biblia es única y la hace distinta a otros libros que nosotros podemos bien leer y analizar. Y en esta ocasión nosotros podemos ver que la Biblia es única en su supervivencia. Y el primer aspecto que nosotros tenemos acá y que nos menciona el hermano Josh McDowell es que la supervivencia se ha dado a través del tiempo. ¿Y a qué se refiere con esto? Él dice de la siguiente manera: dice que la Biblia ha sido escrita en materiales perecibles. Y cuando se habla de materiales acá perecibles, se dice que teniendo que ser copiada y recopiada durante centenares de años antes de la invención de la prensa de imprimir. Sin embargo, esto no perjudicó su estilo, su corrección ni su existencia. La Biblia, comparada con otros escritos antiguos, tiene más evidencias manuscrita que 10 piezas cualesquiera de literatura clásica combinada. Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Sí? Que a pesar del tiempo y a pesar del material en que fue escrito la Biblia, eso no perjudicó a que la circulación o la reproducción del contenido de la Biblia pudiera tener un muro o pudiera ser detenida. Y entonces cuando nosotros analizamos esto que estamos leyendo acá en este libro del hermano Josh McDowell, nosotros podemos darnos cuenta que si nosotros comparamos la Biblia con otros escritos, los otros escritos quedan muy cortos ante la reproducción que han existido en los tiempos, ¿sí? Acerca de su contenido. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la Biblia es única en esa característica. También el hermano Josh McDowell nos cita a otro creyente, a otro escritor llamado A.T. Robertson. Él nos dice que existen unos 8,000 manuscritos de la Vulgata Latina y cuanto menos 1,000 de las otras versiones primitivas. Añádese también unos 4,000 manuscritos griegos y tenemos 13,000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Además de todo esto, gran parte del Nuevo Testamento puede reproducirse de las citas de los escritores cristianos primitivos. Entonces, cualesquiera que fuera el tiempo en que nosotros pudiéramos ir y analizar la historia, nosotros podemos ver que la copia de las escrituras han estado ahí, ¿sí? Y es por eso que decimos que han sobrevivido a través del tiempo, porque se ha luchado siempre para que las escrituras han sido conservadas. Y aprovechando que estamos analizando la supervivencia de la Biblia, nosotros podemos decir también con certeza que la Biblia ha sido preservada no por la importancia de las personas quienes lo han escrito, sino porque sabemos que es la palabra de Dios y es Dios quien ha preservado su palabra, y para Dios no hay nada imposible y no hay nadie que empare sus planes. También acá tenemos otro comentario que el hermano Josh McDowell cita, hablando acerca de Bernard Ram, y nos dice que los judíos lo preservaron como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. Dice, con su Masora
Dice, llevaban la cuenta de cada letra, sílaba, palabra y párrafo. Tenían clases especiales de hombres dentro de su cultura, cuya exclusiva misión era preservar y transmitir estos documentos con fidelidad prácticamente perfecta. Escribas, abogados y masoretas. Y aquí se hace una pregunta: ¿quién contó jamás las letras, sílabas y palabras de Platón o Aristóteles, de Cicerón o de Seneca? Y la respuesta a eso es que no se ha hecho tal cosa como se preservó a la Biblia y como los judíos o los israelitas lo hicieron, porque obviamente ellos entendieron que era la palabra de Dios que se había revelado a ellos. También nosotros tenemos otro aspecto, el cual se nos habla acá de la supervivencia a través de la persecución. Y acá el hermano Josh McDowell nos dice: como ningún otro libro, la Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla y de ponerla fuera de la ley desde los días de los emperadores romanos hasta el presente en los países dominados por el comunismo. Entonces, nosotros vemos que a través de la historia también han habido momentos en el cual la Biblia ha llegado, o la existencia de la Biblia ha llegado hasta tal punto en el cual se ha prohibido la reproducción de ella, se ha atacado su contenido hasta tal punto en el que se han quemado Biblias y se ha prohibido la pertenencia de una Biblia en casa. Pero a pesar de toda esa persecución directa contra la palabra de Dios, la Biblia ha sobrevivido, ¿sí? Ha sobrevivido a esa persecución que el mismo hombre ha, ha hecho. Y es por eso que cada una de estas características que hemos visto hasta este punto hace que la Biblia sea singular. Y nosotros podemos ver otros libros que hablan acerca de otros temas y que no tienen esa misma relevancia o no tienen esa misma influencia, que ha llegado hasta tal punto de ser perseguida. También se nos habla de la supervivencia en medio de la crítica, ¿sí? Y acá el hermano H.L. Hastings, ¿sí? Citado por John Lee, eh, nos menciona algo que es lo siguiente y nos dice: los incrédulos han estado refutando y atacando este libro y sin embargo en la actualidad permanece tan sólido como una roca, ¿sí? Y yo creo que las escrituras han sido atacadas tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia porque hay personas quienes determinan en su corazón creer que la Biblia no es más que un libro con una fuente que tiene que ver con únicamente la mente humana, que ha sido producido por el humano. Sin embargo, nosotros sabemos que la fuente de las escrituras no somos nosotros, es Dios mismo quien está hablando a través de ella. Y también mencioné que ha sido criticada dentro de la iglesia, en el sentido en que los mismos creyentes han tomado el contenido de la Biblia y en lugar de interpretarla y enseñarla tal cual la Biblia se muestra, lo que han hecho es tergiversar su contenido. Pero a pesar de toda la crítica que ha habido y a pesar de todas las tergiversaciones que se le ha dado a las escrituras, la Biblia o las escrituras han permanecido y han permanecido, como lo dice este hermano acá, permanece tan sólido como una roca. Su circulación aumenta y es más amado y querido y leído hoy que nunca antes. Los incrédulos, con todos sus asaltos, han hecho tanta impresión en este libro como la que haría un hombre con un martillo de tapicero golpeando las pirámides de Egipto, ¿sí? Y acá también se menciona algo: cuando el monarca francés propuso
que se persiguiera a los cristianos en sus dominios, un anciano estadista y soldado le dijo: Señor, la iglesia de Dios es un yunque contra el cual se ha gastado muchos martillos. Y obviamente en las escrituras nosotros vemos que es Dios quien preserva a su iglesia, y la iglesia es esa columna y baluarte de la verdad. Y cuando se habla de la verdad, se está hablando de esa revelación misma de Dios, de su palabra. Y es por eso que a pesar de los momentos tan críticos que han habido en la historia, la iglesia tampoco ha dejado de ser. ¿Por qué? Porque sabemos que es Dios también quien la está sosteniendo. Y nosotros lo podemos ver a través de su palabra, de la Biblia. Y esto nos muestra que la Biblia es única porque a través de la crítica la Biblia ha sobrevivido. Y para leer el último comentario acerca de esta descripción, nos dice que Bernard Ram añade que más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre, se ha inscrito la lápida mortuaria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Se ha dicho tanto de que la Biblia va a desaparecer en cierto momento de la historia, y sin embargo eso nunca pasa. ¿Y por qué? Porque es Dios preservando su palabra a través de los creyentes, quienes creemos que es la verdad de Dios. También nosotros vemos otra característica que hace que la Biblia sea única, y es que es única en sus enseñanzas. Y aquí se habla acerca de la profecía. Y sobre esto quisiera tocar esta descripción que el hermano Josh McDowell nos refiere acá, y nos dice que es el único volumen producido por el hombre o por un grupo de hombres en el cual se puede encontrar un gran cuerpo de profecías relativas a naciones en forma individual, a Israel, a todos los pueblos de la tierra, a ciertas ciudades y a la venida de uno que sería el Mesías. Y entonces, con esto que nosotros leemos acá, nosotros podemos ver que cuando estudiamos la Biblia, nosotros vamos a encontrarnos con profecías, ¿sí? Con profecías que tienen que ver, en este caso, del Antiguo Testamento con Israel. Y nosotros vemos en la historia que esa profecía de juicios que se le dio a Israel se cumplió al pie de la letra. Y también acá, en este comentario que estábamos leyendo, se menciona acerca de la venida de uno que sería el Mesías. Y cuando nosotros leemos esa historia de Cristo al venir al mundo en los evangelios, nosotros, y específicamente en el Evangelio de Mateo, podemos ver todas las profecías que se cumplieron a través de Cristo, ¿sí? Y entonces es única en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque las profecías que ahí se menciona, algunas han tenido han tenido su cumplimiento a cabalidad, y las que no se han cumplido, nosotros creemos que por ser palabra de Dios deben de cumplirse y se cumplirán, ¿sí? Porque es Dios quien está poniendo en juego su palabra, y nosotros sabemos que Él la va a cumplir. También, cuando nosotros decimos que es única en sus enseñanzas, también estamos hablando de su historia. Y acá se menciona a Wilbur Smith, ¿sí? Que cita a un distinguido arqueólogo, profesor Albright, que nos dice que la tradición nacional hebrea excede a todas las demás por la claridad con que describe los orígenes tribales y familiares en Egipto y en Babilonia, en Asiria y en Fenicia, en Grecia y en Roma. Buscaremos vanamente algo comparable. No hay nada como ella en la tradición de los pueblos germánicos. Ni la India ni la China pueden presentar algo similar, puesto que sus más antiguas memorias históricas son depósitos literarios de tradición
dinástica distorsionada, sin trazas del cuidador de ganado o, dice acá, campesino tras el semidios o rey con el cual comienzan sus registros. Entonces, el punto de todo esto es que cuando nosotros estudiamos o vemos al pueblo de Israel, en las escrituras nosotros vemos cómo es que se fue desarrollando su historia, su formación como pueblo. Y nosotros creemos que no fue simplemente una formación hecha por un hombre, sino porque Dios los escogió y Él tenía un plan para este pueblo. Y en las escrituras nosotros vemos cómo es que ese plan para este pueblo se fue desarrollando. Y es por eso que decimos que dentro de las enseñanzas de la Biblia, nosotros vemos ese aspecto de la historia. También vemos nosotros este otro aspecto que tiene que ver con las personalidades. Y cuando nosotros hablamos de las personalidades, estamos diciendo que, aquí el hermano Josh McDowell lo menciona, estamos diciendo que no hay otro libro quien muestre realmente la naturaleza del hombre. Y dice acá el hermano Josh McDowell, la Biblia trata con mucha franqueza acerca de los pecados de sus personajes. Lea las biografías actuales y fíjese cómo tratan de encubrir, pasar por alto o ignorar la parte sombría de la gente. Como ejemplo, dice, tome el caso de los grandes genios literarios. La mayoría son pintados como santos. La Biblia no precede de ese modo. Cuenta las cosas simplemente como son. Y uno de esos ejemplos es los pecados del pueblo denunciados. Lo vemos en Deuteronomio 9:24. Los pecados de los patriarcas. En Génesis 12 del 11 al 13 o en Génesis 49 del 5 al 7. Y el punto de todo esto es que la Biblia muestra al ser humano tal cual es, con pecado, con una naturaleza caída, a comparación de los libros que se escriben acerca de grandes personajes en la historia y que nosotros no estamos menospreciando o que nosotros no estamos eliminando las acciones de estas personas que hicieron por la humanidad, pero que muchas veces se muestra solamente esa parte buena de las personas y no se muestra el corazón o la naturaleza o esa parte del pecado de la gente. Y la Biblia lo muestra tal cual es. La Biblia describe por completo a los personajes que en ella se mencionan. Y nosotros también vemos que es única en su influencia sobre la literatura circundante. Y acá escribe el hermano Josh McDowell citando a este hermano Cleland McAfee, nos dice que si se destruyeran todas las Biblias en todas las grandes ciudades, el libro podría ser restaurado en todas sus partes esenciales, a partir de las citas de ellas en las estanterías de la biblioteca pública de la ciudad. Existen obras provenientes de casi todos los grandes escritos literarios, dedicadas especialmente a mostrar la gran influencia que la Biblia ha tenido sobre ellos. Y aquí básicamente es, si en algún momento la Biblia desaparece como lo conocemos, como un libro en su totalidad, podemos nosotros ir a las distintas bibliotecas, a las distintas estanterías de las bibliotecas y podemos de ella extraer en sus porciones contenidas en estos libros seculares y podemos formar de nuevo las escrituras, porque la Biblia ha creado una influencia tremenda en las personas quienes lo analizan, y es por eso que es única en esa influencia que ella ha generado. Y por último, hermanos, la conclusión es obvia, como dice acá el hermano Josh McDowell. Él dice, lo anterior, lo que nosotros hemos visto acerca de por qué la Biblia es singular o es única, dice que no es una prueba de que la Biblia sea cierta. Y cuando nosotros vemos cada una de estas descripciones, con ellas no logramos decir que es cierta, pero lo que sí, y aquí dice el hermano Josh McDowell, pero para mí, dice, es una prueba de su singularidad, que es diferente de todos los otros y no tiene igual o semejante. Y entonces esa es una de las conclusiones que
nosotros podemos aprender. Cada una de estas características que hemos visto nos muestran que la Biblia es única en el contenido, en su influencia, en lo que representa la Biblia como tal. Y acá el hermano Josh McDowell también cita que un profesor le hizo notar, dice lo siguiente: si usted es una persona inteligente, leerá el libro que ha atraído la atención más que los demás, en el caso de que usted ande en busca de la verdad. Y cualquier persona que está en búsqueda de la verdad, como el hermano Josh McDowell lo presenta en su biografía, que él estaba buscando esa verdad, cualquier persona que está en busca de esa verdad y que es una persona inteligente, parcial, que es imparcial, va a tener considerada la Biblia como una fuente fidedigna de la historia de nosotros los humanos y nuestra naturaleza. Y entonces es por eso que la Biblia es única en cada una de las cosas que nosotros hemos leído, y nosotros podemos decir que la Biblia es digna de ser considerada por el contenido verdadero que en ella contiene. Y entonces con esto, hermanos, cerramos el primer capítulo de este libro, Evidencia que exige un veredicto, y esperamos que sea para bendición a su vida, y que también le anime a seguir confiando y a seguir leyendo y a seguir, conociendo la palabra de Dios que tiene a su disposición.